mordió la cabeza y le arrancó un pedazo de cuero cabelludo. Cuando hablamos de psicosis, lo que tú crees es lo que ves y es lo que es para ti. Y no se trata de que Ana me explique que no es así. Se trata de que yo lo vivo de esa manera. No hay mamá que sea lo suficientemente buena como para salvarte, ¿sabes? O sea, tengo que comprobar, ¿no? Que las mamás son malas. Claro. Exacto, ¿no? Su mapa. Por más que esté mental presente y tu mamá, no va a ser suficiente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí, como siempre, como cada jueves, en su programa favorito, Parece Chiste. Pues patología. Y el día de hoy tenemos un súper tema. Acuérdense que estamos en temática de terror todavía, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el caníbal de la Guerrero. ¿Lo dije bien? Le andaba cambiando el código postal al caníbal. de repente. De Polanco. Sí. El caníbal de Polanco. Sí. No, de la Roma, de la del Valle. No, Guerrero. Y bueno, vamos a hablar de eso, pero para que no se olviden nunca de seguirnos, les vamos a recordar nuestras redes, que ¿cuáles son? Estamos en YouTube, evidentemente, suscríbanse al canal, denle la campanita de notificaciones. También síganos en Facebook, Instagram, TikTok, como Parece Chiste, pero es patología. Sí, ahora sí, vayan por favor por su juguito de uva fermentado, chocolatito caliente porque hoy hace frío, ¿no? O frappé si les gusta, cervezco, ya hace mucho que no lo decíamos, salud. Y bueno, pues sí, por favor, te cedo la palabra. Unas palomitas. Palomitas también. Las de chetos están buenísimas. Las con chetos. Fíjate que no las he probado. Son una delicia. Bueno, anyway, eso no es tema de ahorita. No. Es que ustedes no nos conocen, pero así nos podemos seguir horas. ¿Ven? Por sí. eso nos de hecho sí nos conocen. De hecho, creo que han visto algunos programas en donde hay mucha paja de nuestras pláticas. Anyway, concentrémonos. Sí, focus. Sí. El caníbal de la Guerrero. Nombre legítimo, José Luis Calva Cepeda. Híjole, la verdad es que cuando estaba investigando para este programa, y me eché también varios documentales al respecto, me pasó esto que yo creo que nos sucede mucho cuando hablamos de pronto de este tipo de temas, ¿no? Ya saben, el típico videíto de Sheldon Cooper así de, ¿pero por qué? ¿Por qué? Por eso. No, sí. De lo que hablaba el programa anterior, ¿no? Que te decía que a veces cuando miras la historia dices, ok, ya entendí. Sí, no, y te duele el corazón, la verdad, o sea, de las cosas que lees, porque si dices como, híjole, obviamente no lo justifico de ninguna forma, pero ouch, ¿no? O sea, ouch su historia, ¿no? Entonces, bueno, les platico un poquito de cuál es su historia. Bueno, primero para los que no sepan, este es un hombre que estaba encarcelado, ¿no? Ahorita ya es difunto, por haber matado, descuartizado y probablemente haber comido a sus 2 exnovias, ¿no? De las que se saben, ¿no? De las que ahorita vamos a los detalles del caso para que entiendan el por qué digo probablemente y de las que se saben, ¿no? Fue un caso que conmocionó mucho en su momento porque además fue en los 90s, ¿no? Y este tipo de cosas, pues, vaya, se escuchan otro tipo de cosas en México, pero no tanto este tipo de asesinos, ¿no? O que se descubran este tipo de homicidas, ¿no? Con este modus operandi. Ya años después han salido por ahí uno que otro, pero, o sea, casi era como, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué? ¿No? Entonces, porque además, bueno, pues fue como muy brutal la forma en la que encontraron todavía a la chava y medio descuartizada, ¿no? Que si la mano en el congelador, que si la pierna en el refri, que si el torso en el closet, que, o sea, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? ¿Qué tuvo que haber pasado, ¿no? Para que seguramente una historia cruenta y terrible. Seguro, monstruo. Segurito. José Luis es el cuarto hijo en una familia que era, ¿cómo le llamamos para decirle normal? ¿Disfuncional? ¿Normalmente disfuncional? Es que no era disfuncional o no que lo hayan platicado, ¿no? Hasta que fallece el papá. Uh-huh. El papá fallece cuando José Luis tiene 1 año y cacho, casi 2, y él es el que lo encuentra en el baño, fallecido de un infarto. Pero a partir de ahí como que
empieza a decaer, ¿no? Toda la situación familiar. El papá había sido un próspero comerciante, me parece que de maquinaria pesada, y obviamente se muere, pues sí deja dinero y todo, pero la mamá lo empieza a despilfarrar y abandona a los hijos. O sea, no los abandona de que desaparece de escena, pues, pero los abandona simbólicamente de ya no estaba ahí, ¿no? Estaba más ocupada, digamos, gastando dinero y con este afán de conseguir una nueva pareja, ¿no? O sea, dicen que pasaron diversas parejas. Madre ausente, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ya hay una ausencia paterna y una ausencia materna, ¿no? Que además se vuelve rechazadora y maltratadora en general, pero por lo que yo estuve viendo en los documentales y me aventé un documental donde la protagonista, llamémosle, es la hermana mayor, la que más cuidó de él, digamos, se llama Fabiola, que yo digo que lo justifica mucho y que juega mucho el rol de salvadora, probablemente por culpa, y ahorita les voy a decir por qué. Pero ella es la que platica, ¿no? Estas escenas donde dice que su mamá de pronto llegaba y que eran, o sea, yo ya ni le llamaría maltratos, sino torturas, ¿no? O sea, que por cualquier cosita detonaba y no sé, que platican mucho por ahí un par de eventos, ¿no? Uno que el niño estaba jugando con una cigarrera y la rompió, ¿no? Y que lo agarró de los pelos y lo bajó arrastrando por toda la escalera, ¿no? Y dices como, a ver, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Y que otro día uno de los hermanos le escondió no sé qué cosa, otra de las hermanas, y entonces la mamá le echó la culpa a José Luis, ¿no? O sea, y siendo un niñito, le fue a poner la mano en la estufa, ¿sabes? Ay, o sea, Dios mío. ese tipo de cosas, ¿sabes? Que dices como, ¿qué? ¿No? A quemarle la mano, ¿no? Como un castigo de antaño, Ajá. por robar o por etcétera, esconder, guardar, etcétera. Ajá, Ay, no, ¿no? qué horror. Entonces, digo, obviamente entre golpes, maltrato, y la amenaza constante de, o sea, doy papá y llega mamá y mamá es esto, ¿no? Obviamente José Luis empezó a mostrar conducta alterada, llamémosle, desde chiquito, o sea, en la escuela, pues, ¿no? De que se metía en problemas o calificaciones o lo que sea. Y obviamente ya desde ese entonces, pues no tenía límites. Yo no sé si traía esta tendencia tal vez psicopática, ¿no? Desde antes o no, pero si no, igual se le gestó porque pues En la un tuvo que ir entorno tan hostil, desarrollando o tan- para sobrevivir, claro, Claro. ¿no? Ujú. Porque entonces, obviamente, pues se tenía que proteger de alguna forma, ¿no? Sabía que si brincaba un límite tal vez le iba a ir peor o lo que sea, ¿no? Y si no, él tenía que resolver. Llamaban a la mamá de escuela, la mamá no iba, por ejemplo, que, o sea, pues ya desde ahí dice de mucho, ¿no? Evidentemente. Y entonces el niño pues se agarraba a cualquier señor en la calle, ¿no? Así la metía así, usted es mi mamá, no firma las Diga que es mi calificaciones. mamá. Ajá, o sea, pero imagínate para que un niño haga eso, ¿no? Eh, Él empieza a desarrollar esta habilidad para escribir, ¿no? Porque así se le conoce, era un gran poeta, ¿no? Bueno, según él era un gran poeta. Pero desde chiquitito, escribiendo, y entonces se me hizo mi corazón chiquito, ahí así se hizo pasita, pues porque sus poemas eran su forma de intentar acercarse a su mamá. Y ojo ahí, porque acuérdense que todos los asesinos tienen una marca, y yo digo que esta era la de él. Hacía poemas que hablaban pues de su deseo de amor, de cómo se sentía rechazado, etcétera, y eran su forma de intentar acercarse a su mamá. Y obviamente, ¿qué hacía la mamá con eso? Pues lo rechazaba, ¿no? Se burlaba seguramente y lo criticaba o tus estupideces, minimizando seguro lo que él hacía, ¿no? Como suele pasar con ese tipo de madres. Pero imagínate un niño chiquito haciendo poemas, hablando de su necesidad de amor y que se siente rechazada por su mamá. ¿Sabes? Les digo que ojo ahí porque eso fue lo que usaba también para conquistar mujeres, ¿no? Sus poemas. Exactamente, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, usualmente en los asesinos hay esta parte de que tienen como algún souvenir, ¿no? O se llevan trofeos, etcétera. Sí. Él no hacía eso, pero él hacía poemas. O sea, poemas te refieres como a de cómo asesinaba o los asesinaba. No. Muchos poemas hacen ¿Sí? alusión a cuestiones de la muerte. laceración, de canibalismo. De hecho, bueno, ya se los diré, pero sí hizo una obra de canibalismo, ¿no? En la cárcel. Para allá vamos, para allá vamos. ¿No? Sí. Entonces, bueno, digo, obviamente se va viendo perfecto el cóctel para donde iba, ¿no?
Pasa el tiempo, la mamá se consigue ahí una nueva pareja, digamos que ella entra a la casa como el padrastro, y cuando ahí vi dos versiones, una que él tenía 7 años y otra que tenía 11. Yo creo más que fue cuando tenía 11 años porque un niño de 7 años no tiene la fuerza para enfrentar, o sea, si de por sí a los 11 años, Perdón. Gracias. O sea, si de por sí a los 11 años no tienes mucha fuerza física como para enfrentar a otro adulto, pues a los 7 años menos. Entonces yo creo que fue a los 11. Probablemente. ¿No? Pero el padrastro intenta abusar de su hermana, ¿no? Fabiola. Uh-huh. Y entonces él entra a defenderla, ¿no? Por eso digo que a los 11 años. Entonces se le va los golpes al padrastro. Pero la hermana, o sea, le dice a la hermana, tú vete, ¿no? Se queda ahí como medio forcejeando con el padrastro, pues. Llega la mamá y corre a José Luis de la casa. Uh-huh. Por defender a su hermana. Sí. Y dato cultural, se supone y se sospecha que fue abusado también él por un vecino y que la mamá no le creyó, ¿no? Lo cual no me suena para nada raro, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O sea, digo, se sospecha porque pues no hay forma de comprobarlo, pero es lo que es, dice el hermano y lo que también dijo él en su momento, ¿no? Entonces, ya había pasado todo esto, ¿no? La mamá lo corre y entonces él termina viviendo en la calle, ¿no? Viviendo en la calle, obviamente, alcohol, drogas, prostitución, ¿no? O sea, fatal, ¿no? Pero desde los 11 años, o sea, desde ese momento en que hace esa... Pues fue cuando la mamá lo corrió de la casa. Sí. Entonces, se prostituyó, se volvió adicto, ¿no? O sea, la verdad sí es una historia muy cruenta, ¿no? En ese aspecto. La hermana Fabiola es la que lo va a buscar eventualmente, ¿no? La que platica que lo encontraba justamente en situación de calle, con las costeras de mugre, ¿no? Y todo, ¿no? Y ya sabes, en medio de estos círculos donde están que los focos rotos, ¿no? Sí. Para drogarse y todo, sí, pues. Sí. Y lo convence de ir a rehabilitación, ella lo mete a rehabilitación, estuvo 3 meses en rehabilitación, se salió porque lo golpeaban, algo así. Algún tipo de anexo raro, tal vez. Sí. ¿No? Y entonces regresa a la casa, ¿no? Digo, y al final del día, pues, al mismo tipo de ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ya. Siguiente capítulo de la historia, pues ya él crece, ¿no? Y se casa con Patricia, ¿no? Patricia no fue una de las asesinadas, pues, pero yo digo que aquí fue donde se empieza ya a todos los asesinos tienen estos puntos donde se empiezan a quebrar, ¿no? Digamos. Y yo digo que este fue el punto de inicio para él, ¿no? Porque entonces tiene una hija con Patricia y empiezan a tener muchos problemas, obviamente violencia, pues si él creció en medio de violencia no se podía esperar algo distinto. Y eventualmente Patricia lo abandona y se lleva a la hija, ¿no? Entonces, punto de quiebre. Yo digo que ese fue el inicio del punto de quiebre, ¿no? Porque además ahí, bueno, él ya estaba trabajando ya ahí en Zona Rosa como taxista, ¿no? Que la hermana le había dado ahí dinero para que hiciera como esa inversión. Cabe destacar que siempre fue adicto, ¿no? Eso sí, ¿no? Nunca lo dejó. Entonces, pues obviamente problemas económicos, como todos los adictos, ¿no? Más la violencia, etcétera. No, pues se entiende que esa pareja no había funcionado y que pues, seguramente Patricia se quiso poner a salvo junto con su hija, ¿no? Claro. Entonces, ahí conoce a la que fue, digamos, su segunda pareja, o sea, como taxista, porque además, como buen psicópata, pues era un hombre muy encantador. Y llegaba todo galante, ¿no? De hecho, Anel, que fue su segunda pareja y con la que tuvo su segunda hija, así lo describe, ¿no? Que era un hombre como con mucha presencia, muy culto, muy encantador, muy amable, ¿no? Muy cautivador, ¿no? Y que llegaba y te hacía poemas y todo, ¿no? Entonces, menciono en este momento a Anel porque a Anel le toca el momento en el que Patricia desaparece con la hija y cómo ve este quiebre violento de él completamente con las pocas cosas que había quedado en el departamento, rompiendo todo y diciendo que le iba a matar y que no sé qué. Y entonces hasta le toca por ahí un golpe, un empujón a Anel
que se queda. Digo, también cabe destacar que era una chamaca de 18 años y él ya un señor de 30, ¿no? Pero sí le toca como este despliegue muy violento, ¿no? Y ya, digo, con estas ondas de, y la voy a matar y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, Anel todavía se queda y dice que le toca ver todavía un segundo episodio muy violento donde, igual, ¿no? Como en quiebre, creo que tiró a un soldado de su bicicleta, él, ¿no? José Luis, pero se le va los golpes al soldado, ¿no? O sea, lo tira a la bicicleta y se le va los golpes. Eso todavía, ya suena ¿no? medio psicótico, ¿no? O sea, ya como medio desconectado. Pero le mordió la cabeza y le arrancó un pedazo de cuero cabelludo. Además, o sea, Suena psicótico. Sí, ajá, sí. Suena psicótico. O sea, ni siquiera llegaba ¿Quién todavía a ese mordía punto. a alguien? Sí, no sé. Es que yo sí estoy sí. segura de que en él hay rastros, hay rasgos bastante No, sí, claro. psicóticos. Sí. ¿No? Y pues, ¿qué creen? ¿Anel se fue? No, no. Santo niño. ¿no? Hay que pensar qué trastorno tenía ella. Pues sí. ¿no? Entre los documentales que vi, por ahí le llamaban psicópata camaleón, ¿no? ¿A él Que o se ella? camuflajeaba muy bien, él. ¿No? Ella no lo sé, ¿no? Pero él, pues, Ella alguna herida de abandono y rechazo, por supuesto que claro. sí. Pero él también. Sí, ¿no? claro. O sea, porque yo digo que fue justo esta herida de abandono la que lo quebró justo en este punto. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? O sea, Sí, porque se reactivó, pero además si tú tienes un componente psicótico y te llega a suceder esto, aquí aprovechando el break que me dio Anita en su monólogo. No, porque ella nos está platicando toda esta historia, pero aquí hay que darnos cuenta cómo a veces situaciones tan graves, tan delicadas, hacen que nos desconectemos de la realidad. O sea, acuérdense, y ya lo he dicho en varios programas, porque a mí me apasiona esa parte del cerebro, ¿no? Yo creo que incluso tiene mucho que ver con mi interés con respecto a cómo funcionan los trastornos mentales, ¿no? Porque el cerebro siempre va a buscar el equilibrio. Entonces, si yo estoy en una situación amenazante y hostil, ¿qué voy a hacer? Desconecto. Y el desconectar a veces puede ser desarrollar psicosis o conductas psicóticas, ¿no? Más bien brotes psicóticos y o conductas psicopáticas. Y o, como Ana lo dijo, no me acuerdo si en este o en el programa anterior, fue en el anterior me parece, sobre narcisismo, ¿no? De eso te agarras para salvarte. O sea, ni siquiera a veces es como deliberado, sino es el único recurso que sientes que te queda. Porque en un entorno tan hostil, o sea, ser hijo o hija de una madre narcisista también, pues es algo que te destruye totalmente el ser, ¿no? claro. En este caso, bueno, desconozco, digamos, cuál sea el caso de la madre, pero extremadamente violenta, sí. O sea, llegar a hacerle daño a tu hijo de ese tamaño, ¿no? Digo, sí, no sé, una vez es como mamá se siente mal de llamar la atención de una manera muy sobredimensionada y después vas y pides disculpas. Ahora imagínate ese tamaño de daño, ¿no? E imagínate un ser tan pequeñito, pues percibe el mundo amenazante y hostil, como, y la falla soy yo, y cómo puedo sobrevivir a este mundo así, ¿no? Y además cabe señalar que yo algo que veo es que desarrollan una ira enorme. Claro. Como no la, o sea, digamos, claro, alguien que llega y te hace daño, tú te vas a enojar con esa persona, pero si tú te sabes como en diferencia de circunstancias, es decir, tú te sabes vulnerable, te enojas, pero no lo puedes mostrar. Entonces esa ira sigue ahí y se contiene y se contiene. Y en este caso, a lo mejor me estoy adelantando, ahorita te dejo continuar, pero por eso su odio hacia las mujeres. Porque evidentemente quien lo abandonó deliberadamente pues fue su propia madre y además lo maltrató. Entonces a nivel inconsciente que desarrolló pues un odio dependencia, o sea, porque además es una como dicotomía, no dicotomía porque es paralelo, o sea, te odio, pero a la vez te necesito, ¿no? Entonces, es como esta lucha interna y en buscar cómo hacer cómo someterte para que no me abandones, por ejemplo. Y para no perder tu validación, porque él regresa a buscar siempre la validación de una mujer. O sea, al final quiere seguir reparando esta relación con su madre, pero evidentemente ya lo va a hacer con los recursos retorcidos que desarrolló. Pero y ante la amenaza del abandono, mejor te descuartizo, ¿no? Y así ya nunca me dejas.
Digo, suena bien fuerte, ¿no? Y ya a un nivel más psicótico también Eso es tendría psicótico, sentido el comerte. canibalismo, ¿no? Porque entonces tú y yo somos uno mismo, literalmente. Literalmente. Sí, sí, literal. De hecho, eso lo hablamos cuando Jeffrey Dahmer, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí. es muy parecido. Entonces, o sea, es un tema para pensarse. Digo, hace rato un poco lo dijiste de broma, pero es real, o sea, con el meme este de Sheldon Cooper, ¿no? ¿Pero por qué? Ah, ya entendí. No, sí. Sí, sí, sí. No, pues sí, los monstruos se crean, ¿no? Se hacen, ¿no? Así No nacen, es. por lo general, no nacen, se Sí, hacen. sí, sí. Sí, y por eso, bueno, pues hay que aprender sobre las conductas. No, es que en serio, o sea, Sí. tenemos que analizarlas y estudiarlas y los invitamos justo a escuchar todos nuestros programas porque hablamos mucho de esos análisis y lo analizamos, valga la redundancia, análisis analizados. Parece chiste. Pues patología. Recuerden que el día de hoy estamos hablando del caníbal de la Guerrero. ¿Y cuáles son nuestras redes? Por favor, hazlo. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Como parece chiste, pero es patología. Suscríbanse al canal, denle a la campanita. Y compartan nuestros contenidos también. Por favor. Y manden sus sugerencias, temas. Así es, así es. Pues por favor, continúa con la historia. Anel no se fue. Sí. Afortunadamente tampoco fue una de las asesinadas, sorprendentemente, pues. Y digo sorprendentemente porque creo que estuvo bastante cerca. Bueno, no creo. Es que, escucha. Repito, ya se había empezado a quebrar. Ella ve como esta primera tendencia antropofágica, ¿no? Cuando le muerde la cabeza al soldado y todo. ¿Y qué creen que hizo? Se embarazó. Sí, sí lo hizo. ¿No? Dato cultural que me parece bastante importante, ella relata que hubo también otro episodio donde él le dijo, es que yo en luna llena me pongo muy mal, entonces me tienes que atar. ¿No? Sí, recuerdo haber escuchado Y eso. yo digo que fue un show, no sé, pero, y tendría sentido en este camino psicopático, ¿no? Pero es que ves como, o sea, no soy yo, ¿ves? O sea, yo soy bueno, al contrario, yo quiero que algo me detenga, me contenga, ¿ves? ¿No? Yo soy tan bueno que hasta te pido que me amarres, pues, ¿no? Esto está fuera de mí, ¿no? Y monta ahí como todo un show, pues, como estilo posesión, digamos, ¿no? O sea, ahí de estarse medio aventando y gritando, ¿no? Y que sí, según espuma por la boca y no sé qué, y la otra así, ¿no? Tampoco se fue, no, tampoco. Y decía que soñaba con demonios y ya tenía pósters de caníbales y ya se había metido en ondas de santería y satanismo y ¿Él? Ajá. Pero es que tú piensas que es más como manipulación, pero yo siento que es medio psicótico, ¿no? También, pero yo creo que, o sea, creo que al inicio tal vez era un poco manipulación o sea, como fingir esta parte. Ser. Ahora dicen por ahí que había ido, que su mamá creo que lo había llevado con un brujo y que el brujo le dijo que tenía como algún tipo de misión importante. O sea, cosas que empiezan a reforzar esa parte psicótica, ¿no? Porque incluso ya después, o sea, cuando ya pasó todo lo que pasó, en su departamento encontraron dibujos donde se veía como esta cuestión de él endiosado, ¿sabes? O sea, que cada vez se fue moviendo más hacia esta parte, más de grandiosidad. ¿No? Delirio de grandiosidad. Ajá. Y que él tenía una habilidad y un don y que él te podía quitar el mal y que no sé qué, ¿no? Entonces, sí, obviamente ese ya es un discurso más psicótico, pero se fue moviendo poco a poco hacia allá. En este punto, cuando estaba con Anel, te digo que todavía no cometía los asesinatos, no sé qué tanto ya estaba hacia allá. Pero bueno, ¿no? O sea, de que se empezaban a ver por ahí claramente las huellitas, ¿no? Que dejó en el camino, sí, ¿no? Entonces, ya ocurre este último evento donde Anel decide dejarlo. Obviamente en el Inter, no tenemos que decirlo. Se esperó un poquito, se tardó tantito. Adicciones, cocaína, violencia física, violencia psicológica, muy fuerte. Lo que les platicábamos de esta parte sexual en los psicópatas, ¿no? Que era como muy violento, que era como denigrarla, humillarla, etcétera. Y justo eso es lo que detona este último evento, ¿no? Que llega él, alcoholizado y drogado, ella se niega a tener relaciones con él, ¿no? Y entonces eso a él, además, pues obviamente drogado, todavía más sencillo, lo detona, le empieza a gritar que ella no lo va a abandonar como lo hizo Patricia y que antes la mata, ¿no? A ella, a la hija, a su mamá, ¿no? A su familia. Sí. Tú no me vas a abandonar, antes las mato, ¿no? Y empieza a rociar de alcohol a la bebé
Oh, Dios mío. ¿no? Para prenderle fuego. Sí alcanza, no alcanza a prender al bebé, alcanza a prender un cerillo y ya Anel se le ve encima, ¿no? Y ya, ahí sí ya lo deja, ¿no? Entonces, faltaba más. sí, ¿no? Y cuando lo deja aún así la amenaza de muerte a ella, a toda su familia, etcétera. Aquí yo diría que este es el punto donde ya no hay represión, ¿no? O sea, ya falló ahí ya completa, se brotó total. total y absoluta. Ajá, exactamente, ¿no? Y cuando falla la represión, que a ver, la represión es lo que a todos nos mantiene anclados tal vez un poquito dentro de la realidad, es le quiero pegar, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y sé que no tengo por qué, ¿no? Y tengo otros recursos. Aquí ya no la hay. ¿No? Entonces, comete un abuso sexual de una niña de 8 años, que ahí creo que a todos nos da un poco de mucho coraje, pues porque sí estuvo encarcelado, pero muy poco tiempo. O sea, creo que en esa época la mínima era 7 años. Y se pudieron haber prevenido muchas otras cosas. Digo, si de por sí ya esta niña había salido dañada, ¿no? Y Anel también, ¿no? Y así. ¿No? Es que desde el alcohol, o sea, rociarle alcohol a un bebé, ¿no? O sea, bueno, rociar alcohol a una persona, por pronto, pero imagínate un niño, o sea, un tema más vulnerable, ¿no? Y bueno, o sea, todo lo que pasa además ahí hay otro tema en el que en algún momento deberíamos retomar, quizás en temporada de terror también, de cómo funcionan las cárceles, por lo menos aquí en México. Como ¿no? centros de desadaptación social. Totalmente. Se supone que la función de una cárcel es adaptación social y en realidad es desadaptación social, ¿no? Y a veces hasta escuela de crimen. Sí, salen peor, claro. Ahora, hablemos, bueno, es que es toda una problemática social mucho más fuerte, porque ese tipo de centros, igual que por ejemplo los psiquiátricos o que muchos lugares de contención de personas con enfermedades mentales que no son propiamente psiquiátricos, no tienen mucho presupuesto. No hay mucho presupuesto a esa parte. Porque en la sociedad son como los olvidados, en lo que no quieres pensar, en donde se deposita a lo que te incomoda, a lo que no quieres ver, solo lo depositas ahí, lo olvidas y tú continúas con tu vida normal. ¿Por qué? Pues porque me incomoda, ¿no? Entonces, obviamente esos lugares, pues al no tener el suficiente presupuesto, se ven rebasados y pues hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? O sea, a mí me tocó ver, digo, cuando el servicio social, creo que alguna vez hablé de eso, pero hay un centro cerca de la UAM, en donde justo no es un psiquiátrico, pero es como un lugar donde depositan a las personas y hay un solo psiquiatra y creo que un solo psicólogo para una población de 400, haz de cuenta, ¿no? O sea, es una cosa en donde difícilmente puedes dar seguimiento y eso solo es un ejemplo. Hablando de las cárceles, bueno, o sea, no soy la que conoce esa parte, pero si tú ya tienes tendencias, ¿no? A desarrollar mucho más cuestiones delictivas o justo a tener un bajo control de impulsos y te encuentras en un lugar en donde justo es el claro ejemplo de tener que sobrevivir a lo hostil, pues peor, ¿no? Claro. Vas desarrollando todavía hasta más estrategias para cómo hacer vejaciones, violar, lastimar, ¿no? Matar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final es una escuela terrible. Entonces, él estando ahí con esta tendencia, sales y ¿qué vas a hacer? Practicar, ¿no? Peor, lo que aprendiste. Claro. Y más si ya te brotaste, porque ahí está el problema. O sea, y cuando hablamos de psicosis, nunca hemos hecho un programa sobre psicosis, ¿verdad? Fíjate que no recuerdo. Lo tenemos que hacer. Me parece que lo tenemos que hacer porque es muy interesante conocer cómo funciona. Porque cuando hablamos de psicosis, lo que tú crees es lo que ves y es lo que es para ti. Y no se trata de que Ana me explique que no es así. Se trata de que yo lo vivo de esa manera. Y de que aunque tú me digas que lo que yo veo no lo veo, yo lo estoy viendo. Entonces, que tú me lo digas me sirve para dos cosas, ¿no? Claro. Entonces, es un tratamiento muy delicado porque en este proceso te llevas a todos los que están alrededor de ti, ¿no? Sí, creo que vamos a tener que hacer un programa de psicosis. Ya está pactado. Ya lo verán, ¿no? Hablando de todas las aristas, porque hay muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues pensando en este señor, es todo un problema porque al final su historia es muy tremenda, ¿no? Es muy terrible. Es cruenta, bastante cruenta, pero se pudo haber contenido quizás antes, ¿no? Quizás por parte de las autoridades, quizás por parte, o sea, no lo sé, es un tema complicado, pero si las personas que estuvieron cerca y fueron parte de ese proceso hubieran hablado a tiempo. Claro. ¿No? Sí. Sí, o sea, digo, ahí ya sí se había quebrado completamente. Entra a la cárcel, sale de la cárcel
tiene una relación homosexual con un chavito, Juan Carlos Monroy, que fue su cómplice en el primer asesinato, justamente. Porque además acuérdense que él vivió abuso sexual y desde entonces como que quedó medio declarado hacia la bisexualidad también, pues. Entonces tiene esta relación homosexual con este otro chico, pues, y se consigue además una pareja, y las parejas que se empieza a conseguir todas trabajan en farmacias. ¿Para qué? Para que le den acceso a medicamentos, porque acuérdense que siempre fue drogadicto. Y tonto no era. Claro, ¿no? Como buen psicópata, ¿no? Obviamente, ¿no? Se convierte también ahí en una figura medio conocida en Zona Rosa porque llegaba, ofrecía sus poemas, te hacía un poema ahí en la mesa, bla, bla, ¿no? El caminante, le decían, ¿no? Y pues igual con esa misma conquista llegaba, ¿no? Con mujeres vulnerables de otra forma, pues, ¿no? Y también las conquistaba, ¿no? Llegaba con la rosa, el poema, etcétera, ¿no? Entonces, Verónica, esa sí fue la primera asesinada, ¿no? Comprobado, cuando menos. Que pues igual, ¿no? Fue ahí, ya había maltrato, ya había habido episodios de violencia, ya había amenazado con matar a su familia, ya le había quitado 150,000 pesos, todo. Y pues Verónica aún así amenaza con dejarlo y entonces pues aparece cortada en cachitos, ¿no? Lejos de su casa, esa no fue ahí. Pero vaya, o sea, le cortó los senos, le cortó los glúteos, le sacó los pulmones, le sacó el corazón, ¿no? Pero todo lo deja junto al cuerpo, en una bolsa, pero junto al cuerpo. No faltaba nada, ¿ok? O sea, de ahí no podemos hablar de una situación de antropofagia, ¿no? Todo estaba ahí. Estaba completo. ¿No? Ahí es donde usa al amante, al Juan Carlos, para que le ayude, que él dice que, pues, como que me involucró, ¿no? Como que yo estaba ahí y la mató y me pidió que lo ayudara a bajarla a la cama, ¿no? Pero, pues, como que él fue el que la cortó, pero, pues, bueno, igual el otro, obviamente Pues también está en la cómplice, cárcel, ¿no? Claro. Claro, ¿no? pues al final cómplice, ¿no? Claro. Si no lo avisaste, no lo denunciaste. Y empieza a andar entonces con la segunda, otra chica que también trabajaba en una farmacia, Alejandra, pues, que además pues era una mujer muy vulnerable porque traía una historia de mucha violencia por parte de su última pareja y que le había quitado los hijos y todo, ¿no? Y entonces llega igual como el gran conquistador, ¿no? Por ahí la agarra, la deslumbra con sus poemas, atenciones, etcétera, etcétera. Y al final él se enoja porque ella ya no quería estar con él y dice que nada más lo está usando como objeto sexual. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues ya no hay represión, ¿no? La mata, ¿no? A ella fue la que encontraron ahí en cachitos en su departamento, ¿no? Ahora, ojo, cuando entraron a su departamento, que además cabe destacar que, o sea, una habilidad para mentir bárbara, ¿eh? Porque todavía habló con la mamá, habló con la hermana, ¿no? De Alejandra, ¿no? O sea, porque había sido el novio, ¿no? Entonces, no, yo no la he visto en 15 días, todavía lo vieron de frente, ¿no? Y él, no, yo no la he visto, tal, ¿no? Pero como que dijeron, nada, ¿no? Y entonces un amigo que las acompañó le dijo ahí un limpiaparabrisas como, oye, te paso una lana y me dices cuando aparezca por acá mi amigo, lo quiero ver, no sé qué, tal. Y el limpiaparabrisas fue el que pues les avisó que estaba ahí, porque ya habían dado aviso a la policía y se suponía que la policía estaba afuera y aún así se les pasó de largo que el señor había entrado y salido. O sea, es un chiste, güey, ¿no sabes? O sea, más se limpia parabrisas, ¿no? Que la policía, ¿no? Claro. Pero bueno. Y que lo vio en un parque drogándose y masturbándose. O sea, ya cero represión. Ya, ¿sabes? totalmente Por supuesto, ¿no? fuera de impulsos, más bien de control de impulsos. ¿no? Y entonces ya es cuando van ellos, junto con la policía, entran al departamento, él sale corriendo por otra ventana, cae a la calle y lo atropella un taxi y nada más por eso lo agarraron, ¿no? Y dentro del departamento encuentran una bolsa llena de zapatos de mujer, lo cual a mí me suena muy sospechoso, ¿sabes? Porque ¿de dónde salieron todos esos zapatos de mujer? ¿Sabes? O sea, es probable que no hayan sido las únicas. O eran de alguna de las víctimas, también puede ser. ¿Pero tantos? Bueno, pues sí, no sé, depende de qué número y depende como de detalles que ahora no tenemos, ¿no? Pues pero sí, no, lo probable también es que fueran otras víctimas, o sea, definitivamente. Pues sí, ¿no? Es que cuando ya no tienes control, y si lo supo hacer en otras ocasiones, lo que pasa es que depende de los momentos en los que se encuentre, ¿no? Al final la psicosis es algo tan impredecible, ¿no? Y cuando tenemos situaciones amenazantes es altamente probable que te imagines cosas o que hagas cosas extrañas, ¿no? O raras. Claro, sí. Ahora,
Pues aquí ya fue donde lo agarraron. Él la defendió hasta el final que no se las comió. Igual eso no cambia todo lo demás que pasó. O sea, güey, o sea, descuartizar a una persona, sacarle sus órganos internos, ya es algo muy psicótico. O sea, no tengo otra explicación. Sí, ¿no? Y aunque digas que para los perros y no sé qué, que pues híjole, ¿no? No sé, yo sí diría oilo, ¿no? Sí, ¿Quién sabe? Oilo. Porque ya no, o sea, como que sí faltaban cachitos, pues, ¿no? Ya no como el otro, ¿no? Anyway, te digo, es igual, no es el punto, ¿no? Digo, ya pues este hombre en completo quiebre, pues sí en la cárcel manejaba esta historia, ¿no? Que no se las había comido, que no sé qué. Bueno, ahí en la cárcel hace una obra que le llama Instintos Caníbales. Cabe destacar que lo último que dice esa obra, que sí la terminó, es que el caníbal iba a ir a buscar a otra dimensión, a otro plano, a su mamá, ¿no? O sea, que sabía que ya no tenía nada más que hacer en este mundo, más que morir, era su otra forma de trascender, y que iba a ir a otra dimensión a buscar a su madre, ¿no? Porque todos los que carecen de madre carecen de origen. Punto final, y después de eso apareció muerto. Si se suicidó, si lo suicidaron, I don't know, ¿no? Se dice que lo suicidaron, o eso dice la hermana, pero también la hermana pues lo defendió hasta el final, y la hermana era como esta figura como muy madre salvadora, ¿no? Digamos. Y también con su tema culpígeno, ¿no? De que finalmente él dio la cara por ella y que por eso lo sacaron de su casa, ¿no? Yo creo que sí, fíjate, yo pensé lo mismo, ¿no? Pues sí. Ahora, de lo que decías de las víctimas, o sea, de por qué el odio a las mujeres, fíjate que yo ahí tengo otra hipótesis que se me ocurrió en su momento, porque me eché un documental que, por cierto, una maestra muy buena, Vilma Naranjo, me parecieron muy atinados sus comentarios de ahí de psicología forense, que hablaban de que todas las víctimas, irónicamente, eran víctimas con una madre muy presente que las iba a buscar, ¿sabes? O sea, dice, ¿por qué escogerías víctimas con una madre tan presente? Por envidia. ¿Sí? Que las va a buscar. Por envidia puede ser, ahí decían que más bien quería castigar a las mamás, ¿sabes? De te dejo sin tu hija, que puede ser. Sí. Yo pensé una tercera que era el hecho, así como decíamos de te identificas con el agresor en el capítulo anterior, el hecho de con la mamá. No hay mamá que sea lo suficientemente buena como para salvarte, ¿sabes? O sea, tengo que comprobar, ¿no? Que las mamás son malas. Claro. Exacto, ¿no? Su mapa. Por más que esté presente tu mamá, no va a ser suficiente, porque no hay mamá lo suficientemente buena para salvar. A mí no me salvaron, a ti tampoco. Y mi mamá no es la que está mal, no hay. Y la mamá no lo fue a ver a la cárcel, ¿eh? O sea, y la buscaron y todo, y la mamá lo único que contestó fue, él se metió en eso, que él salga de eso, yo estoy enferma, no puedo ir. Sí. Eso. Pues bastante fuerte. Yo creo que es un tema para analizar este programa que se aventó Ana Sola. No, la verdad es que es muy interesante. No, con el respeto, se está burlando, pero es en buena onda. Yo estaba muy interesada. Dicen que soy narcisista. No es cierto. No, la verdad es que sí es. Es que deberían de ver detrás de cámaras, o sea, es esto constantemente una y otra. ¿Y por qué ella sí y yo no? Es pura broma. Sí. Es porque les he dicho, lo puedo hacer aquí, por eso lo hago. Si no, ¿dónde? Sí. Bueno, no, ya en serio. La verdad es un caso muy interesante. Las invitamos a investigar al respecto de eso. Ya les prometimos un programa de psicosis, que sí creo que lo debemos porque casi no hemos hablado de eso. Recuerden que escucharon el día de hoy el programa de Parece Chiste. Pero es patología. Y como estamos en temporada de terror, que no se pierdan el último capítulo de temporada de terror que va a ser el siguiente. Entonces, hablamos el día de hoy sobre el caníbal de la Guerrero y recuerden también seguirnos en nuestras redes, que estamos en YouTube, en Instagram y en TikTok. Denle a la campanita de YouTube para que les aparezcan las actualizaciones y compartan nuestros contenidos. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias. Bye.